Bueno, esto es así. Acá tengo unas semillas que ya planté. Hola, Coqui. Este es Coqui. Bueno, correte. Y este es Sancho. ¡Ah! Y allá está Panza. Ahí van. Bien, bueno. La historia es así. Este es un hijito de aromito que encontré por allá en algún lugar. Y lo trasplanté a esta maceta, en donde acabo de poner semillas de aromito que ya había cosechado en el invierno. Bueno, como son muy pequeñitas, no se ven. Ahora estoy tapando con bosta. Voy a dar vuelta esto y vamos a empezar. Hola. Supongo que está bien. Bueno, entonces lo que digo, ¿por qué empezamos con un trabajo de trasplante y intento de reproducción de aromitos? Vamos a suponer que el aromito es el personaje. La planta que yo quiero reproducir y que quiero que crezca es el personaje. Tenemos dos maneras. O trasplante, que significaría traer al personaje que ya existe, tener una inspiración, o de un personaje de una película que nos gustó y que era un personaje secundario y estaría buenísimo, como pasa, ¿no? A veces un secundario se come la película y termina viendo tal vez una serie, o los famosos spin-off, ¿no? Que son nuevas series de un personaje secundario de otra serie. Bueno, es trasplantar un personaje. O inspirado de otro medio, lo cual significa también tener que traducir al personaje de una novela a un personaje audiovisual, por ejemplo, o una inspiración de la vida real. Esas están buenas, y también puede ser nuestra propia, podemos ser nosotros mismos, nosotras mismas, esa planta que queremos reproducir porque queremos que crezca. Lo que queremos, o lo que incluso la misma planta quiere, es dar frutos, florecer, lo que le toque hacer, cambiar los colores, lo que le toque hacer. Entonces, de eso se trata también escribir una película. Descubrir qué personaje queremos o qué personaje somos, vale para la vida también. Todo el tiempo voy a estar haciendo referencia a la propia vida, porque es donde tenemos que observar y para aprender, y tenemos que convertirnos en héroes y en heroínas que puedan crecer, dar frutos, florecer. Así que empieza así, o por un trasplante de un gajo o por unas semillas. Miren que fui a anotar porque la inspiración llega desordenada. Entonces, si es una semilla, lo primero que hay que hacer es seleccionar las semillas. De todas las semillas, primero, bueno, ya sabemos qué tipo de planta nos gusta, o nos gustaría, o nos vendría bien, o nos haría falta. Entonces, elegimos la planta y seleccionamos una semilla, ¿no? O varias. Bueno, seleccionar la semilla significa elegir
las que cumplen con todas las características para ser las que tienen todo lo necesario para convertirse, dar todo su potencial, ¿sí? Algunas por ahí ya están secas, algunas las comió algún bichito, algunas no son, algunas semillas nunca van a convertirse. Pero la gran mayoría, sobre todo si tenemos cuidado cuando las recolectamos, sí pueden convertirse en quien verdaderamente son. Lo mismo pasa con los personajes y lo mismo pasa con las personas. Entonces primero tenemos que asegurarnos de tener buenas semillas. Y una vez que las encontramos, entonces lo que hay que hacer es intentar o hacer una investigación o memoria de cuando la recolectamos del entorno en el que esa semilla brotaría naturalmente. Lo mismo cuando trasplantás, que acá no estoy teniendo éxito, ¿ven? Esto ya hace unos días y bueno, y me di cuenta que no estoy teniendo éxito porque no presté atención a las condiciones propias, naturales, de crecimiento de esta planta. No me fijé en el entorno que la contenía y donde ella pudo nacer. Por lo tanto, cuando la saqué de ahí y no se lo respeté, no lo volví a reproducir, entonces, bueno, ahí estamos. Ahora vamos a intentarlo, como ya me di cuenta, lo vamos a intentar. Esto también con los personajes. Y esto también viene siendo parte del camino y de la estructura de esta historia que vamos a escribir o que estamos viviendo. Cuando observamos el contexto o las condiciones naturales de la planta que queremos ver florecer y lo intentamos reproducir, ahora yo entonces con la bosta de vaca y caballo en un excelente mix, lo mismo para hacer brotar un personaje y una historia. Hay que meter las manos en la mierda, así que no teman, porque igual es divertido, sobre todo si se trata de la ficción. Y en la vida real también. En fin. ¿Por qué? Entonces le hice un colchoncito sobre tierra que tenía de mi compostera medio seca, acá es muy difícil. Le hice el colchoncito de mierda a las semillas, le hice otro colchoncito de mierda a las semillas y ahora le voy a poner el pasto seco que me lo dejé en el otro lado, tiempo afuera. Ahí va. Bueno, espero que se estén entreteniendo con la clase de permacultura también. Le hago el colchoncito, le reproduzco las condiciones. La semilla se cayó en el invierno, encima de ella cayó un montón de cosas, tierra y todo que se fue acumulando, y lo que a esto le está faltando ahora es humedad, ¿no? Que es el agua bendita que va a hacer nacer estas semillas. Así que en un acto de recogimiento espiritual procedo a activar estas semillas con este agua. Muy bien. Y deseo que ayude a esta compañera. Bien. Bueno. Ahora que ya mis intentos de historias, grandes historias debajo de las flores de estos aromitos, ojalá, ya están andando, vamos a seguir con el primer paso. El primer paso es elegir la semilla que va a brotar o la planta que vamos a trasplantar.
Entonces vamos a buscar conocer el entorno natural de ese personaje o esa personaje. Vamos a analizar bien ese entorno, ¿sí? ¿Qué características tiene? O sea, si viene de un entorno, por ejemplo, muy cuidado, protegido, de vientos fuertes, de soles violentos, de inviernos muy crudos. Si viene de un lugar así, exponerla de golpe a la vida real, digamos, ahora vas a estar acá, es violento y no funciona, evidentemente. Pero si logramos, esta tiene que ir ahora de vuelta a su entorno natural, pero en esta maceta, acompañada de las semillas. Y de a poco, cuando se vaya fortaleciendo, ir asomándola a la vida, ¿no? Real, a otra vida. Cuando descubrimos sus condiciones naturales, entonces, bueno, todos los libros de guión dicen que ahí aparece el conflicto. Es verdad, ahí aparece el conflicto. Porque dentro del cotidiano de un personaje hay condiciones que le son adversas, que le impiden ser lo que quiere ser. Entonces es probable que ese entorno tan protegido durante su nacimiento y primeros ciclos hasta su crecimiento, pero que de pronto no le permitiera seguir creciendo en determinado momento, que necesitara más espacio para desarrollarse. Entonces, conociendo su manera de ser, su forma en la que fue, cuál es su historia, ¿no? No solo en dato anecdótico, eso es lo que quiero decir, da igual si las plantas que tenía alrededor son de un color o de otro color, o de una forma o de otra forma. Lo que importa es que esas plantas tienen que serían sus padres, su entorno en la infancia, ¿no? Tienen las características de no ser demasiado elevados como los árboles, que entonces tenés más espacio para desarrollarte, porque además es un arbusto pequeño, entonces sus padres también son pequeños y está metido en el medio de plantas pequeñas como estas, no sé si llegan a apreciar el tamaño. Entonces, ahí hay opresión, ¿sí? Y aparece entonces, o podría aparecer el conflicto, si la planta tuviera la suficiente voluntad, entonces aparecería el conflicto. ¿Voluntad de qué? De ser, ¿sí? Y todos los conflictos que puedan encontrar en cualquier historia o que se les pueda ocurrir tienen que ver con eso. Vamos a poner el ejemplo de, no sé, de alguien que quiere tomarse un café con leche, ¿no? Y entonces le pasan las mil y unas y no puede cada vez que se va a tomar el café con leche. Había una película que ese era una cosa más que pasaba. O sea, ese que se quería tomar el café, lo que quería era sentir el placer que siente cuando se hace un mimo con lo que a él le gusta, tomarse un café, ¿sí? Cualquier expresión de nuestro propio ser y verdadero ser es algo revolucionario, es algo que hasta antes de este momento de pandemia es muy raro poder encontrar. Más bien, la mayoría de las personas y los personajes que nos encontramos en cualquier expresión audiovisual, porque son inspiraciones inspiradas en la vida real, porque tienen que accionar en la vida real también, y entonces ahí aparecen también obras audiovisuales, todas
las realizaciones audiovisuales, como emulan la realidad, están dando una opinión sobre la realidad. Entonces es muy delicado lo que contamos. Hay que ser muy responsable. Pienso yo, por eso me alejé de los años de docencia, porque no lograba transmitir esto, que hay que ser muy responsable en el uso del audiovisual, que es la verdad cada vez más una cuestión comunicacional muy poderosa. Queramos o no, estamos emitiendo mensajes todo el tiempo, depende cómo tratemos los contextos de los personajes y las historias de crecimiento o de deseos de los personajes, de lo que significa ser de los personajes, ¿no? Entonces, igualmente, aunque nos encontremos con un personaje que crea que lo que quiere ser es la esposa de ese señor, hijo de ejecutivos y futuro semilla de ejecutivo familiar, bueno, estamos dando ese mensaje, ¿no? Que eso son luchas siempre, lo que sos desde la semilla, lo que tenés adentro, en todas las películas, en todas las series y en todas las vidas. Entonces, elijamos bien a los personajes, estudiemos bien sus contextos y seamos conscientes sobre los conflictos, lo que significa para tu personaje o para vos misma o para vos mismo ser, ¿sí? Y de verdad intentemos que nuestros personajes o nosotros mismos podamos ser. Entonces construyámonos los contextos que necesitamos para brotar, si es personal, y construyámoselo también a nuestro personaje. Recién cuando estaba escribiendo esto de que una vez que se lo construimos, entonces descubrimos cuál es en esencia el verdadero conflicto, eso del verdadero ser de tu personaje. Y puse conflicto, bueno, sí, es verdad, es el conflicto, pero el conflicto no existe si no aparece un propósito. Así que le voy a cambiar el nombre, y me lo puedo permitir porque ya soy una veterana en esto. Así que le cambio el nombre de conflicto a propósito. Y cada vez que a mí me escuchen hablar de propósito, sepan que les estoy hablando de lo que cualquier autor o autora o guionista del mundo dice conflicto, ¿sí? Es lo mismo. Y es lo mismo porque no existe conflicto si no existe un propósito. Entonces, y apenas aparece un propósito, inmediatamente aparece un conflicto. Ese es el punto de ataque, se llama así. Entonces, es instantáneo. Viene alguien y te pregunta, che, ¿querés que nos vayamos de vacaciones cuando termine la pandemia a Madagascar, por ejemplo? Sí, estaría bueno. Bueno, ahí se sembró una semilla, ¿sí? La propuesta o el propósito, ¿sí? Ahí ya hay una semilla y ahí aparece todo un recorrido que hacemos hasta que volvemos de Madagascar. Ese es el viaje que hacemos permanentemente, inconscientes de que lo estamos haciendo, pero ahora lo vamos a descubrir. Cuando aparece el llamado a la aventura, dice un señor que se llama Joseph Campbell, El héroe de las 1000 caras, es uno de los libros cabecera de esto, que es el viaje del héroe o la heroína, aunque hay variantes porque somos diferentes, indudablemente e indiscutiblemente, punto. Entonces, ahí está, ¿sí? Conocer el entorno natural y descubrir el propósito de vida de esa planta, de esa semilla, de esa persona o de ese personaje
personaje, nos devela ya el camino, la estructura que vamos a seguir. Y ahí ya tenemos los primeros 2 puntos de este viaje, de la estructura, ya están presentados. El primero es la situación inicial, que es conocer las condiciones naturales de esa semilla, y el llamado a la aventura. El llamado a la aventura es el propósito, la aparición para esta planta del propósito. Sería muy emocionante que cuando terminemos este taller esta planta esté fuerte y creciendo, o tengamos varias semillas ya brotadas acá alrededor. Vamos a ver, le vamos a ir haciendo seguimiento. Bueno, por ahora cortamos acá. El primer punto de este viaje es conocer la situación inicial de los personajes, que significa conocer al personaje y su contexto natural. Y el segundo, que es la llamada a la aventura, que es la aparición del propósito de vida de nuestro personaje, ¿sí? O de cada persona misma. Les encargo entonces que en donde lo vean, revisen todo el material que ya vieron, las series de televisión que les gusta, todo, y detecten en qué momento están contando la situación inicial del personaje, qué es lo que cuentan, y el llamado a la aventura, cómo es ese llamado a la aventura. Estaría re bueno que cada quien pueda por lo menos contar uno que se acuerde o que acabe de ver. Y después, Nexpress, como dice mi sobrino de España, Dante, y Nexpress van a contar la situación inicial, si se animan, de ustedes mismas y de ustedes mismos, y si no se animan, invéntense alguna o inspiren, busquen una planta que quieran reproducir y empiecen a investigar. Y cuéntenlo, ¿sí? Esas 2 cosas necesito saber. ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es 3? Entonces, ¿cuál es el personaje? ¿Cuál es su contexto natural? ¿Y cuál es su propósito? Su propósito es ser. ¿Qué es lo que ese personaje desea ser? Y ahora vamos a llevar la planta a su lugar natural. Voy a cortar. Ahí vamos. En realidad la voy a llevar a una reproducción de su lugar natural que ya encontré, y que es mejor porque abajo del tanque, cuando me vienen a traer el agua, desborda y riega. Lo que necesito es agua. A ver. Listo. Porque estaba ahí abajo. Bien. Hasta la próxima.